Oremos. Padre, gracias por este día y gracias por el cuidado que tú has tenido de nosotros durante toda esta semana. Gracias también porque tú nos traes hasta aquí. Queremos pedirte que ahora nos guíes y que al adentrarnos en el estudio de tu palabra, Señor, podamos hacerlo no en nuestra fuerza, sino en dependencia total de ti. Te pedimos que tú seas el que hable a nuestras vidas, el que nos muevas para que nosotros anhelemos obedecer tu palabra. Señor, sé con los que no han llegado aún, te pedimos por ellos también y te rogamos que tú les apresures y que tú les traigas hasta acá. Y oh Señor, te agradecemos también por el retiro de los jóvenes, te damos gracias porque fueron días intensos de trabajo, muchos hermanos han tenido que dejar sus ocupaciones para servir y ayudar en pos de este retiro, pero te alabamos y te damos la gloria a ti, Señor, porque tú permitiste que todo fuera para bien y para la edificación de nuestros jóvenes. Gracias por los hermanos que ayudaron, Señor, para que este retiro pudiera darse. Y gracias también por la vida de los jóvenes que participaron. Señor, ayúdanos para que siempre podamos hacer cosas como esta y que podamos hacerla en dependencia de ti. Perdona nuestros muchos pecados. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hoy comenzamos una nueva serie de clases. Y el tema es las disciplinas espirituales para la piedad. Vamos a estar usando ese libro que se titula así, lo vamos a usar bastante como base, así que damos los créditos al escritor. Y la clase de hoy se titula La importancia de las disciplinas espirituales. La importancia de las disciplinas espirituales. Y tengo algunas preguntas que hacer para que nosotros podamos pensar y reflexionar. ¿Por qué será que el cristianismo de nuestros días es tan superficial? ¿Por qué los cristianos de hoy tienen tan pocos principios o convicciones por los cuales estar dispuestos a morir si fuera necesario? ¿Cuál es la razón por la que los cristianos de hoy apenas se diferencian de los incrédulos? ¿Por qué si Jesús dijo que los cristianos son la sal de la tierra y la luz del mundo, en nuestros días esos calificativos de sal y luz le quedan bastante grandes? ¿Por qué será que los cristianos de hoy no impactan a su mundo? Y pudiéramos seguir formulando preguntas parecidas. Y tenemos muchas respuestas que dar, pero por una cuestión de tiempo solo vamos a dar una respuesta. La negligencia y la irresponsabilidad de muchos cristianos es tal que no hacen un uso sabio y correcto de las disciplinas espirituales, que son el canal a través del cual Dios fortalece sus vidas para vivir una vida piadosa. Es decir, una de las razones por la que la iglesia o los cristianos de hoy no impactan el mundo o no se diferencian del mundo es por la negligencia. Somos negligentes al hacer uso de los recursos que Dios nos ha dado, de las disciplinas espirituales que Dios nos ha dado para fortalecer la vida cristiana, para poder vivir la fe. El escritor del libro que mencioné al principio tiene una frase que son varias ideas entrelazadas que dice así: la nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo, sobre todo se hace burla de las disciplinas de la gracia como legalismo, o es totalmente ajena para una generación que en gran medida es analfabeta en las Escrituras. Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de la disciplina. Raymond Edman fue el que dijo estas palabras. Vivimos en una época indisciplinada y eso hace que nosotros no podamos dar los frutos que Dios quiere que demos. Eso hace que nosotros no podamos vivir una vida de piedad, porque
no usamos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. El llamado a nuestra iglesia es a hacer un uso responsable y sabio de las disciplinas espirituales. Pero para nosotros poder hacer un uso responsable y sabio de las disciplinas espirituales, tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque a veces nosotros estamos muy afanados, pero con el propósito nuestro, con lo que nosotros queremos lograr. Y es bueno querer estudiar, es bueno poder tener una carrera, es bueno poder comprarnos una casa. Todas esas cosas son buenas y son lícitas, no decimos que no. Pero eso es lo que nos ocupa todo el tiempo, y ahí es donde está el problema. Que entonces descuidamos o nos olvidamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y ese propósito de Dios debe estar por encima de cualquier propósito nuestro. Amén. Así que ese es el deseo nuestro para esta iglesia, que podamos ser sabios, que podamos ser responsables en vivir a la altura de ese propósito que Dios tiene para ti. El propósito de Dios para ti, ¿sabes cuál es? Es que tú seas semejante a Cristo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Así que tenemos que entender en qué nosotros debemos convertirnos. En eso es que debemos convertirnos, que cuando la gente nos vea, puedan ver una diferencia, puedan ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Puedan ver una vida diferente porque está marcada por la piedad, por la santidad. Dice las Escrituras en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que Dios nos conoció, nos predestinó, pero con un propósito, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que si tú eres un creyente verdadero, si tú has nacido de nuevo, ese es el propósito de Dios para tu vida, que debe dominar todas tus actividades, que debe dominar todos tus planes. Ese propósito, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El plan eterno de Dios garantiza ese propósito, de que nosotros al final lleguemos a ser completamente como Cristo. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. Si tú eres un creyente, eso es lo que tú eres, un hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Somos hijos de Dios. Pero fíjese cómo dice ahí el pasaje, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, seremos semejantes a Él. O cuando el Señor venga, que dice que transformará todas las cosas y nos transformará a nosotros, seremos semejantes a Él. Pero no se queda ahí, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza de que vamos a ser conformados igual que Cristo, que vamos a tener la imagen igual que Cristo, todo ese que tiene esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que un verdadero creyente quiere purificarse a sí mismo. Mire, hermano, en este asunto de la santidad o de la piedad, cuando hablamos de eso, podemos encontrar en las Escrituras que hay pasajes que hablan en un sentido escatológico, lo que Dios hará. Y eso en teología se conoce como santificación final. Es decir, ahí es cuando ya vamos a ser librados del pecado completamente. No va a haber pecado en nuestras vidas. Santos, seremos perfectos. Seremos como Cristo. Eso es lo que quiere decir cuando decimos seremos como Cristo. No va a haber más pecado en nosotros. Esa es la obra final que Dios hará en nosotros. Eso también se conoce
como glorificación. Así que eso es algo escatológico, lo podemos ver, es al final. Ahora, la Biblia también enseña que hay un proceso en el que nosotros estamos caminando desde el día en que nos convertimos hasta que nosotros vayamos a la presencia de Dios. Y es una obra que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso dice aquí Juan, el que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica así como Él es puro. El que espera estar con el Señor y saber que va a ser glorificado, que va a ser librado completamente del pecado, dice, mientras vive, mientras camina en este mundo, se purifica a sí mismo porque Él es puro, porque Él es santo. Así que la motivación en nuestras vidas debe ser ese propósito de nosotros asemejarnos a Cristo, de nosotros crecer en santidad. Y debe ser así porque Él es puro. El hecho de que Él sea puro debe motivarnos a nosotros a querer ser como Él. Así que cuando seamos glorificados los cristianos seremos semejantes a Cristo. Pero esto no anula que cada día los cristianos deben crecer más y más en el deseo de ser semejantes a Cristo. Ese es el deseo que hay en tu corazón, de ser semejante a Cristo. Ese es el deseo que debe haber en nuestras vidas, si somos creyentes. Ahora, ¿por qué hablar de disciplinas? ¿Por qué hablar de disciplinas? Si Dios ha predestinado que todos seamos como Cristo. ¿O dónde encaja la disciplina en esta cuestión? ¿Dónde encaja? ¿Qué lugar ocupa la disciplina? Hermanos, aunque Dios nos concederá la semejanza a Cristo cuando Jesús vuelva, mientras tanto Él quiere que crezcamos hacia ella. No debemos simplemente esperar la santidad, debemos buscarla. Eso es algo bien importante. Por eso es que los cristianos de hoy, muchos no se diferencian del mundo, porque no están buscando la santidad. Solo están esperando la santidad que Él nos dará cuando seamos glorificados. Y hay creyentes que enseñan así. Yo conozco creyentes que enseñan de esa manera. Y eso es una verdad, eso es una realidad. Nosotros la creemos y la enseñamos, pero también hay que enseñar esta otra realidad. Que mientras estamos aquí en este mundo, debemos anhelar ser como Cristo. Debemos anhelar la santidad. Y para eso es que son las disciplinas espirituales. Porque por medio de ellas nuestra fe se fortalece, nuestra relación con Dios se fortalece. Y eso nos permite que nosotros podamos crecer en esa santidad. Podamos crecer en semejanza a Cristo. Miren cómo dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que las Escrituras enseñan que debemos estar en un proceso de limpieza, de crecimiento en santidad, que no se va a terminar nunca aquí para que nadie diga, no, ya yo no peco. No, siempre va a haber pecados en nuestras vidas, pero hay un proceso en el que nosotros vamos a estar creciendo. Y la motivación para eso, dice, como tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? Están en el capítulo 6, dice que no hay unión entre la luz y las tinieblas, y entonces después dice que Dios ha prometido ser nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, que Él va a estar con nosotros, y nos manda a salir del mundo, a apartarnos del mundo, es decir, a guardarnos en santidad, es la idea. Y eso debe motivarnos entonces a ese deseo por la santidad. Dice el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos 12:14, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En este texto se nos ordena buscar la santidad y se nos dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora es importante que entendamos que la santidad es el equivalente o la semejanza a ser como Cristo o a la piedad. Esto no tiene nada que ver con actividades religiosas en el sentido, no, que yo voy siempre a las reuniones de la iglesia, yo estoy en todos los cultos, o yo salgo a evangelizar, o yo salgo a hacer obras de caridad. No es eso.
lo que estamos nosotros hablando. Aunque esas sean cosas que podamos hacer, pero no es eso propiamente lo que estamos diciendo. Es crucial entender que no es nuestra búsqueda de la santidad lo que nos habilita para ver al Señor. Fíjese, ese texto dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero no es propiamente la búsqueda de la santidad lo que nos permite, nos habilita para ver al Señor. Más bien es el Señor mismo el que nos habilita para ver al Señor, no las cosas buenas que hacemos. Es Dios el que nos habilita para ver al Señor. El cristiano, hermano, no puede producir la rectitud suficiente que le permita ganar la entrada al cielo. Nosotros no podemos ser rectos, no podemos tener esa santidad en nosotros o esa justicia. Por eso Martín Lutero, el reformador, decía que necesitábamos una justicia extranjera, una rectitud fuera de nosotros. Y esa rectitud únicamente está en Cristo. Esa rectitud, esa justicia está en Cristo, porque no se halla en ti ni se halla en mí. Es la justicia de Cristo. Y esa es la justicia que nosotros tenemos cuando creemos en Cristo, que nos es imputada su justicia y nos es imputada su obediencia, es decir, que es puesto a nuestro favor, son puestas a nuestra cuenta, y con esa justicia es que nosotros nos vamos a presentar delante de Él, porque Cristo murió una muerte perfecta, pero vivió una vida también perfecta, una vida recta, una vida justa. Así que tener una vida perfecta lo habilitó para hacer el sacrificio perfecto delante del Padre. Y por eso es que Él puede entonces ser el camino que nos abre a nosotros la puerta a Dios, que nos reconcilia con Dios. Así que todos los que creen verdaderamente en Cristo son reconciliados con Dios en virtud de la obra de Jesucristo. Pero cuando eso sucede, pasa algo más en nuestras vidas. Dice Efesios 1:13 al 14 ahí, que cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y cuando creímos en Él, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir que cuando uno cree en la obra de Cristo, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Y viene a morar en nuestras vidas. Y está con nosotros para siempre. Y esto es muy importante para nosotros poder vivir la vida cristiana. Es sumamente importante el saber que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo hace que todos aquellos en los que Él mora tengan nuevos deseos santos que antes no tenían. Y vamos a ver algunos textos en breve que tienen que ver con esto. Es decir, que un creyente verdadero tiene la persona del Espíritu Santo morando en ella. Por tanto, ese creyente va a desear vivir una vida sin pecado. Lo va a desear, va a anhelar eso. Por eso es que cuando pecamos sentimos dolor y sentimos tristeza. Va a desear también tener una vida libre de malos pensamientos. Va a desear vivir en un mundo sin maldad. Y esos deseos no son nuestros, esos deseos vienen de la obra de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Dice la Biblia en Ezequiel 36, 25 y 27, dice, esparciré sobre todos vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Fíjese. Y os daré un corazón de carne. Dios ha prometido hacer esa obra. Esto tiene que ver con el nuevo pacto. De quitar el corazón de piedra. El corazón de piedra es un corazón insensible. Un corazón que no siente. Un corazón que no quiere saber de Dios. Pero dice que Dios, en su obra en el corazón del hombre, quitará ese corazón. Y os daré un corazón de carne. Un corazón sensible. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, en la regeneración. Nosotros no queríamos saber de Dios cuando estábamos sin Cristo. Nuestro deleite era el mundo. Pero ahora que estamos en el Señor,
si verdaderamente estamos en Él. Esto es lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón sensible, con nuevos deseos espirituales, porque el Espíritu de Dios está ahí, mora en nosotros. Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, fíjense, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted es un creyente, Dios dice que pone este deseo en los creyentes. El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si usted es creyente y usted ha nacido de nuevo, usted va a anhelar vivir una vida santa, una vida de piedad. Usted va a anhelar conformarse a la imagen de Cristo, asemejarse cada vez más a Cristo. Ese va a ser el anhelo, va a ser el deseo de su corazón, porque Dios lo ha puesto allí por la obra que Él ha estado haciendo. Así que a la luz de estos textos podemos afirmar sin equivocación que las personas que tienen el Espíritu Santo morando en ellas se caracterizan porque valoran y buscan la santidad. Fíjese, el que es creyente valora y busca la santidad, porque el Espíritu de Dios está en él. Dice Hebreos 12:14, que ya lo leímos, que sin santidad nadie verá al Señor, y explicamos parte de él. Ahora, Donald Wayne comenta este pasaje y dice lo siguiente: la razón por la que esas personas no verán al Señor en la eternidad es porque ahora no conocen al Señor, pues quienes lo conocen reciben su Espíritu Santo, y todos aquellos en quienes mora el Espíritu Santo se ven impulsados a buscar la santidad. Así, ¿por qué es que no verán al Señor? Dice el texto, sin santidad nadie verá al Señor, porque no la buscan. No la buscan, porque no conocen al Señor. Y entonces no han estado buscando glorificar a Dios con sus vidas, pero tampoco tienen la santidad final que Dios le dará, ni tienen la justicia de Cristo a su favor imputada, ni la obediencia de Cristo imputada en su vida, sencillamente porque no le conocen. Por eso no verán al Señor. ¿Cómo puedo llegar a ser más semejante a Jesucristo? A lo mejor usted se ha preguntado eso. ¿Cómo yo puedo ser más semejante a Jesucristo? 1 Timoteo 4:7, y este es un texto que va a estar usándose mucho en esta serie, que esta serie la va a estar dando el pastor Joel también, la vamos a dar entre los dos. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser más semejante a Cristo? Disciplínate a ti mismo para la piedad, dice la Biblia de las Américas. Así que si tú eres un cristiano, el Espíritu Santo mora en ti y Él hace que la piedad sea tu meta, sea tu propósito, porque Él mora en ti y ahí es donde Él te va a estar llevando. Pero debemos ejercitarnos para la piedad. ¿Cómo puede entonces perseguir ese propósito? Según este versículo, dice, disciplinándote a ti mismo para la piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad es ser como Cristo, es vivir en santidad, es crecer en madurez, es decir, ser más maduro. Así podemos hablar de la piedad. Así, la piedad puede ser también tener una intimidad más profunda con Cristo, conformidad a la voluntad de Cristo, y esta conformidad es interna y externa, no es algo superficial, es el deseo creciente en el corazón de nosotros mostrar la vida de Cristo. Eso es la piedad. Pero para alcanzar el propósito de ser conformados a la imagen de Cristo o de ser piadosos, Dios nos ha dado disciplinas espirituales. Y estas disciplinas las vamos a mencionar en breve. Por ejemplo, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven
el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción que el pueblo de Dios ha practicado a través de los siglos. Y estas disciplinas espirituales nosotros las podemos clasificar en dos grupos. Pudiéramos hablar de disciplinas espirituales que son personales, es decir, que son mías con Dios, pero otras que son interpersonales, que puede haber más personas, grupos o la congregación, también la podemos ver ahí, que también son importantes para el crecimiento en Cristo. Aunque estas clases van a estar enfocadas en las disciplinas espirituales personales. Algunas de estas disciplinas espirituales también caen en lo que es los medios de gracia, algunas, no todas. Ahora, ¿cuáles son las disciplinas espirituales personales? Bueno, hermanos, la Biblia es algo lo que tenemos que hacer con la Biblia, que sabemos leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Son cosas que nosotros hacemos con las Escrituras, meditar en la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Son disciplinas espirituales que muchas veces se han descuidado o se están descuidando en nuestras vidas. Adorar a Dios en privado, orar a Dios, y no estamos hablando de orar 2 o 3 minutos, estamos hablando de que podamos realmente tener un tiempo apartado para orar a Dios, para acercarnos de verdad delante de Dios. El ayuno en privado, la mayordomía de nuestras vidas. Cuando pensamos en mayordomías, pensamos en dinero, es más que eso. No es dinero solamente, es tiempo, es talento. La evangelización, necesitamos compartir la fe con otros. Estas son disciplinas espirituales, personales, que en lo personal nosotros podemos practicarlas. Y que el hecho de practicar cada una de esas disciplinas hacen bien a nuestra vida, fortalecen nuestra fe. Si nosotros las practicamos como es y como vamos a estar viendo en estas clases, van a traer crecimiento en nuestra vida espiritual. Y vamos entonces también a nosotros a reflejar a Cristo de mejor manera. Ahora, las disciplinas espirituales interpersonales, pudiéramos pensar en escuchar la palabra de Dios cuando aquí en la congregación, por ejemplo, se lee las Escrituras, cuando se estudia las Escrituras, cuando se predica la palabra de Dios, o a veces tenemos grupos y nos reunimos en una casa y leemos la Biblia. Ahí entran esas disciplinas interpersonales. Escuchar predicación de la palabra de Dios, adorar a Dios públicamente con su pueblo, la oración pública, cuando tenemos, por ejemplo, el culto de oración, o a veces hermanos que se reúnen 2 o 3 hermanos y oran. Esas son disciplinas interpersonales que también son importantes. Fíjese, tanto las disciplinas personales como las interpersonales son sumamente importantes. Son muy importantes en la vida del creyente y en la vida de una iglesia. El hecho de que nosotros vayamos a hacer énfasis y a estudiar las disciplinas personales es porque queremos que en lo personal cada uno de nosotros pueda estar realmente haciendo un uso adecuado de esas disciplinas para que su crecimiento en Cristo pueda ser manifiesto, para que usted pueda dar los frutos. Pero no quiere decir que es que las disciplinas interpersonales no son importantes. El mismo Jesús practicó estas disciplinas. Ahora, las disciplinas espirituales son actividades, fíjese, no actitudes. Estas disciplinas son actividades, cosas que nosotros hacemos, no son actitudes, no las podemos confundir. Así que las disciplinas son prácticas, no atributos del carácter. Son cosas que usted hace como leer, meditar, orar, ayunar, adorar, servir, aprender, etcétera. Esas son las disciplinas espirituales. Y el objetivo de practicar una disciplina en particular no tiene que ver tanto con hacer. Cuando usted va porque eso es lo que pasa muchas veces, que vamos a la disciplina, digo, no, tengo que hacer esto, porque en la iglesia siempre están diciendo que hay que leer la Biblia, o que hay que orar, y uno va nada más como a cumplir, ¿no? Ya leí la Biblia. No se trata tanto de hacer como con ser como Jesús. Más de hacer es ser. Cuando yo voy a la disciplina espiritual, cualquiera que sea, debo acercarme a ella con ese propósito,
que esta es una herramienta que me ayuda a ser como Jesús. Porque el Espíritu de Dios va a obrar por medio de esa disciplina, cualquiera que sea, y va a traer crecimiento a mi vida. Entonces, tenemos que acercarnos de una manera correcta a las disciplinas, porque a veces eso pasa. Nosotros leemos la Biblia, nosotros oramos y hacemos cosas que están ahí, que Dios nos manda a hacerlas, pero no vamos con el sentido correcto, no vamos con la motivación correcta. Vamos a cumplir una cosa porque se dice o se exhorta que hay que leer la Biblia. El pastor predicó y dijo que había que leer la Biblia. Y entonces ahora vamos a leer la Biblia y leemos la Biblia y punto. Y ya, ¿y qué leí? No, yo no sé qué leí. Yo tengo mala memoria, pero recordamos las películas, recordamos las novelas, recordamos las series, recordamos esto. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, no recordamos nada. No tenemos intención, hermano. Somos, como dije al principio, nosotros somos descuidados, nos descuidamos con la vida espiritual nuestra delante de Dios, y no debe ser así. Así que el objetivo de practicar una disciplina en particular no tiene que ver tanto con hacer, con lo que yo hago, sino cómo ser como Jesús, en ser como Jesús. Pero la manera bíblica de crecer para ser más como Jesús es mediante el hacer las disciplinas espirituales bíblicas con la motivación apropiada. Es decir, no tiene que ver con hacer, no tiene que ver con hacer, sino con ser como Jesús. Pero cuando voy a hacer la disciplina espiritual, que es algo que hay que hacer, ¿no? Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que evangelizar, hay que administrar bien el tiempo, mayordomía. Cuando voy a hacer esas cosas, debo hacerla con la motivación correcta, no de cumplir algo, sino de saber que por medio de esa disciplina Dios va a cumplir su propósito en mi vida, de asemejarme a la persona de Cristo, de vivir una vida piadosa, una vida temerosa de Dios. Solo reconocemos como disciplinas espirituales aquellas que son bíblicas, ¿ok? Sí, porque hay personas que tienen muchas disciplinas espirituales, pero nosotros nada más reconocemos como disciplinas espirituales las que Dios nos ha dado en su palabra. Las prácticas que la Biblia enseña o expone son las disciplinas espirituales a las que debemos prestar toda nuestra atención. Fíjese, hermano, prestar toda nuestra atención. Hay personas que, por ejemplo, dicen que para ellos una disciplina espiritual es hacer ejercicio. Hay personas porque se relajan, porque trae una serie de beneficios que puede ser a su cuerpo, pero nosotros estamos hablando de cosas espirituales. Así que esa disciplina no está en la Escritura, por tanto nosotros no la vamos a tratar aquí. Y no la consideramos una disciplina espiritual, sino que nos vamos a estar refiriendo a lo que hemos ya dicho, las Escrituras, la oración, el ayuno, que eso es lo que realmente vale y es lo que va a fortalecer nuestra relación con Dios para que nosotros también podamos mostrar a Cristo. Creemos firmemente que las disciplinas espirituales que se encuentran en las Escrituras son suficientes, fíjense, para conocer y experimentar a Dios y para crecer en la semejanza a Cristo. Estas disciplinas espirituales que vamos a estar viendo, que son las que están en la Biblia, son suficientes. No le falta nada. Aquí no falta ninguna disciplina. Dios es sabio, más sabio que nosotros. Y decir que falta una disciplina y nosotros quererle añadir es impugnar la sabiduría de Dios. Es ir en contra de Dios. Es creernos más sabio que Dios. Es creernos Dios mismo, hermanos. Por tanto, estaremos enfocados en las disciplinas que Él nos ha dejado, que son suficientes para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida santa, una vida de piedad delante de Él. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. La Escritura es inspirada por Dios toda y dice que es útil. Es útil para el propósito que Dios le ha enviado, a enseñar, instruir, redarguir, corregir. Cumple ese propósito. Dice con un objetivo, con un fin, que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la Biblia y Dios nos ha revelado su palabra, nos las ha dado y ahí nos está enseñando, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es uso de los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Dice que las Escrituras es suficiente para enseñarnos, para corregirnos, para mostrarnos lo que está mal, para mostrarnos cómo hacerlo bien. Las Escrituras es completamente suficiente para eso. Y el objetivo es que seamos maduros, que seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Estos versículos nos dicen que las Escrituras, por ser inspiradas por Dios, dan la guía que los cristianos necesitan para estar enteramente capacitados para honrar y glorificar el nombre de Dios y para vivir una vida de piedad. Así que no necesitamos otros libros. El libro inspirado es este. Y aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. A la luz de este texto podemos decir que una práctica no bíblica es una práctica innecesaria para crecer en la piedad. Si la práctica no es bíblica, entonces es innecesaria. Porque si fuera necesaria para la madurez espiritual y para el progreso en la santidad, Dios la hubiera registrado en su palabra. Pero si no está registrada ahí, es porque entonces no es necesaria. Dios obra a través de estos medios de gracia, a estas disciplinas espirituales que Él ha establecido, pero nosotros queremos limitar el obrar de Dios a los medios extraordinarios. Sí, a veces nosotros queremos que Dios obre, pero que Dios lo haga de una manera sobrenatural. Y Dios puede obrar de esas maneras sobrenaturales, porque Él es Dios. Pero Dios obra de forma ordinaria también. Y esa es la forma en que su palabra nos enseña que Él quiere que nosotros crezcamos en santidad. Por eso Él nos ha dado estas disciplinas, para que nos ocupemos en ellas. Ahora, las disciplinas espirituales son prácticas derivadas del Evangelio, no divorciadas del Evangelio. Y esto es importante porque cuando las disciplinas se practican correctamente, nos llevan a una mayor profundidad del Evangelio, de la obra de Cristo y de la gloria del Señor. Pero nosotros tenemos que practicar las disciplinas realmente como son. Sin embargo, en nuestros días hay un error. Y el error es pensar que el Evangelio es solamente para convertirse. Es el error del evangelicalismo de nuestros días. Predicar el Evangelio, ya tú te convertiste, perfecto, gloria a Dios, eso tenemos que hacerlo. Pero tu vida como cristiano sigue en función del Evangelio. No solo porque lo tienes que predicar a otro, eso también hay que hacerlo, hay que predicarlo a otro. Pero tu vida sigue teniendo que ver con el Evangelio, porque el Evangelio se trata de la obra que Cristo ha hecho a tu favor para salvarte. Y nosotros necesitamos entender cada vez más cuán grande ha sido el sacrificio de Cristo por nosotros. Pero generalmente se piensa que el Evangelio es solamente para convertirnos y ya no tengo más nada que ver con el Evangelio. Quizás compartírselo a los que no lo conocen y punto. No. El Evangelio sí tiene que ver con nosotros. Spurgeon decía, un hábito importante que debiéramos cultivar es recordarnos cada día el Evangelio. Debemos recordarnos el Evangelio, porque es la obra por medio de la cual Jesús nos ha rescatado, ha perdonado todos nuestros pecados. Y cuando usted piensa en lo que Él hizo ahí en la cruz, lo que Él sufrió, y usted se pone realmente a pensar en eso, usted tiene una idea más clara del costo de su salvación, que a usted no le costó nada, pero a Él sí le costó. Y el hecho de que nosotros tengamos un mayor entendimiento de esa obra
de Cristo en la cruz del Calvario, de su muerte y de su resurrección, nos va a motivar también para que nosotros queramos vivir una vida santa y para su gloria. Por eso es importante crecer en nuestro entendimiento del Evangelio, realmente tratar de ver la magnitud de ese sufrimiento, porque la cruz nos habla del amor de Dios. Sí, nos habla del amor de Dios, nos habla de la misericordia de Dios, nos habla de la gracia de Dios. Y a veces queremos pensar en esas cosas, y la cruz habla de ellas, pero también habla de la justicia de Dios, y habla de la ira de Dios. Habla de la perfección de Dios, porque Dios es tan perfecto, tan santo, tan justo, que no podía dejar pasar el pecado por alto, sino que mi pecado y tu pecado tuvo que ser castigado en Cristo para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Así que es importante. La cruz habla del amor, pero habla también de la justicia y de la perfección de Dios. Dios es un Dios santo, santo, santo. No tiene comunión con el pecado. No puede pasar el pecado así, no, ya, ok, tú pecaste, ya. No. Él es justo y ese pecado tenía que ser castigado. Y fue castigado en Jesús. Tú y yo somos reconciliados con Dios, y no sufrimos la condenación eterna, pero Jesús llevó sobre él el castigo de nuestros pecados. El castigo que yo merecía por todos mis pecados, Jesús los llevó en la cruz. Hay dos ordenanzas que la iglesia tiene, el bautismo y la cena del Señor. Ambas ordenanzas son cuadros representativos del Evangelio. Las dos nos recuerdan la obra de Cristo a nuestro favor. Así que las disciplinas espirituales son medios, no fines en sí mismos. A veces la vemos como un fin y por eso es que perdemos el valor que ellas tienen. Pensamos que ya yo leí la Biblia, ya yo oré hoy, yo ayuné, yo evangelicé, ya todo está hecho. No son un fin en sí mismos, son medios. Son medios para lograr un fin y el fin ya sabemos cuál es. Ser conformados a la imagen de Cristo. El fin es mostrar una vida de piedad. La semejanza a Cristo es el objetivo, es la razón por la que debemos practicar las disciplinas. No es sencillamente algo mecánico para decir, ya cumplí. Yo lo estoy haciendo, pastor. Yo siempre leo la Biblia. O yo siempre oro. No. Si nuestras prácticas no persigue este propósito de ser como Cristo, el cumplimiento de toda disciplina espiritual es inútil. Si usted cuando se acerca a las Escrituras o se acerca a orar, usted no va con el propósito de que Dios lo conforme a usted a la semejanza de Cristo, es inútil lo que está haciendo. Es algo sencillamente mecánico, es algo para cumplir, es algo para terminar. Pero recuerde, usted tiene que acercarse a estas disciplinas de una manera correcta, con un propósito en mente, que es que por medio de estos recursos Dios va a estar obrando en mi vida y Dios me va a llevar a la santidad. Así como no podemos ser piadosos sin participar de las disciplinas, es posible participar de las disciplinas sin ser piadosos. No puede llegar a ser piadoso si no usa las disciplinas, pero también es posible practicar las disciplinas sin ser piadosos. Es decir, que hay personas que pueden estar haciendo uso de algunos de estos recursos, de algunas de estas disciplinas, y realmente no ser piadosos, porque no se acercan de la manera correcta. De hecho, hay muchas personas que no son ni cristianos y que se acercan, por lo menos a las Escrituras, y tienen un conocimiento intelectual de las Escrituras, pero hasta ahí llega su conocimiento. Es nada más conocimiento, no hay vida, no reflejan a Cristo porque no han nacido de nuevo, como ya dijimos al principio. Entonces,
nosotros si somos creyentes no podemos estar ahí. Y hay algunos que son creyentes, que tienen mucho conocimiento también teológico, pero que ese conocimiento no se vincula con su vida práctica, con esa vida de piedad. Y eso es un problema. Ahí hay algo que no está bien. Así que, hermanos, las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismas, son un medio para lograr el fin, que es asemejarnos cada día más a Cristo. La piedad es la meta de las disciplinas. Cuando recordemos esto, las disciplinas espirituales se convierten en un deleite en lugar de un trabajo pesado. Segundo punto de nuestra clase: ¿cuán importantes son las disciplinas espirituales? Tenemos que decir que son sumamente importantes porque nos permiten alcanzar el propósito de ser piadosos, de ser como Cristo. Es de muy poca utilidad, sin embargo, practicar las disciplinas espirituales dejando de lado el único propósito que las une, que es la piedad. Así que si usted va a ella, pero no tiene ese propósito en mente de ser piadoso, de que Dios obre por medio de ella para guiarle a una vida de piedad, entonces vamos rumbo al fracaso. En Colosenses 2:20 al 23 se nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este pasaje condena el ascetismo y lo presenta como algo completamente vano. Es algo inventado por los hombres. Pero este pasaje dice algo muy importante. Dice: las prácticas ascéticas no tienen valor eterno y solo sirven para complacer la carne. Por eso dice: no tienen valor alguno contra los apetitos carnales. Por eso cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras no podemos acercarnos de esa manera, o como algo que hay que cumplir, porque no va a tener valor. Hay que tener el propósito por el cual nos fue dado, para hacernos bien, para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo en nuestras mentes, para poder recibir verdaderamente los beneficios. Tenemos que ser conscientes de eso. En 1 Timoteo 4:7 dice: ejercítate para la piedad, disciplínate para la piedad. Ese es un llamado de Dios. Es algo que nosotros no podemos descuidar. Somos llamados a ejercitarnos para la piedad. A veces nosotros recordamos hombres como John Owen, Spurgeon, John Bunyan, Martin Lloyd-Jones, William Carey, Adoniram Judson, Lutero, Calvino, Zwinglio. Pudiéramos mencionar muchos hombres que Dios ha usado. Pero todos estos siervos de Dios han sido usados, pero también han sido diligentes en practicar estas disciplinas espirituales. Pero eso han vivido una vida de piedad y han vivido una vida que su ejemplo ha trascendido. No eran perfectos, estos hombres no eran perfectos, pero iban caminando con su mira en que un día iban a ser glorificados, pero como Él es puro, como Él es santo, ellos también anhelaban ser santificados. Y hacían un uso diligente de estas disciplinas espirituales. Así que el crecimiento en la santidad, mis hermanos, es un regalo de Dios. Pero tenemos responsabilidad en ese regalo. Y en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No debemos descuidar en ningún momento las disciplinas espirituales. Somos responsables. Dios nos va a glorificar. Dios va a obrar eso en nuestras vidas y en nuestro proceso de crecimiento en este mundo. Dios también interviene en eso por medio de su Espíritu, pero hay una responsabilidad también que nosotros tenemos. Hay una responsabilidad. Dios nos manda a hacer uso de estos recursos,
de estas disciplinas. Se nos manda a escudriñar las Escrituras. Se nos manda a orar sin cesar. Y nosotros debemos oír la voz de Dios cuando Él nos habla de esta manera. Nosotros tenemos esa responsabilidad, hermano, de dedicar un tiempo cada día a buscar de Dios y hacerlo por medio de las disciplinas. Nuestras vidas están tan enredadas que muchas veces descuidamos lo más importante para dedicarle el tiempo a las otras cosas que son menos importantes. Pero debiéramos hacer al revés. Debiéramos dedicarle más tiempo a Dios y menos tiempo a las cosas que tienen que ver con nuestro vivir en este mundo, pero que deben ser menos importantes para nosotros. Pero lo invertimos, lo hacemos completamente. Dice en Colosenses 1, 28, 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo ilustró con estas dos cosas el esfuerzo del cristiano y la obra de Dios. Ambos pueden darse simultáneamente. Ambos se dan simultáneamente en nuestras vidas. Dice que él trabajaba constantemente, pero también reconoce que la obra de Dios estaba en él. Dios también obraba en él. Y pudiéramos citar otros textos de la Biblia que hablan de esto. Por ejemplo, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando en nuestras vidas como creyentes y nos está guiando a ese deseo de ser conformado a Cristo. Pero tenemos que hacerlo a través de los recursos que Él nos ha dado. No va a suceder de otra manera, hermano. Esa es la forma que Dios quiere. Así que el texto dice ejercítate para la piedad. Se le decía Pablo ahí a Timoteo. Y la palabra también puede disciplínate para la piedad. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora esta palabra disciplina viene de la palabra griega gimnasia. De ahí viene nuestro término gimnasio y gimnasia. Así que esta palabra significa ejercitarte, disciplinarte. Entonces estamos llamados a ejercitarnos en estas disciplinas. Es la idea de un gimnasio. Piensa en las disciplinas espirituales de esa forma, como ejercicios espirituales. Usted va a un gimnasio y hay ahí una serie de máquinas que usted puede emplearlas para hacer diferentes tipos de ejercicios. Bueno, vea las disciplinas espirituales así, porque la Biblia dice ejercítate para la piedad. Así que cuando usted va a la oración, piense que se va a ejercitar para la piedad. Cuando usted va a leer y a estudiar la Biblia, piense, me estoy ejercitando para la piedad. Cuando usted está administrando bien su tiempo, piense, me estoy ejercitando para la piedad. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo ahí a Timoteo, ejercítate para la piedad. Así que del mismo modo que las disciplinas físicas estimulan la fuerza corporal, las disciplinas espirituales promueven la piedad. Pero si usted no practica las disciplinas espirituales, ¿cómo va a estar usted? Débil. No va a estar creciendo. Por eso es que se nos llama, es un mandato, ejercítate para la piedad. Mire lo que dice 2 Corintios 3:18. Porque Dios quiere transformando a la imagen de Cristo. Y dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que por medio de las disciplinas espirituales, nosotros somos transformados. Porque ahí es donde usted puede conocer al Señor. Y ahí por medio de ellas que usted puede contemplar al Señor.
No hay otra forma de usted conocer mejor al Señor sino a través de las disciplinas espirituales. ¿Y cómo usted puede saber y conocer a Dios? Para eso Él nos ha dejado su palabra, para que le conozcamos ahí. Tercero, ¿cuál es el uso correcto de las disciplinas espirituales? Lo primero, no tenerlas como una práctica legalista, hermano. Esto es importante. Las disciplinas espirituales no las podemos tener como una práctica legalista, que eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Lo vemos de esa manera. Miren lo que dice J.I. Packer: somos llamados a buscar la piedad practicando las disciplinas con gratitud por la gracia que nos ha salvado, no con un esfuerzo para buscar la justicia propia o mejorar nuestra condición. Es decir, que no podemos ir a las disciplinas espirituales tratando de ganar el favor de Dios, tratando de ganar la justicia de Dios. Eso es un error. Tenemos que tener solamente las disciplinas espirituales como un medio a través del cual el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Debemos verla solamente así. Pero nunca nos acerquemos a ella con el deseo de cumplir. Ya cumplí, quedé bien. Cuando me pregunte a alguien, digo, ya, sí. Porque no va a estar siendo de beneficio para su vida. Jerry Bridges dice lo siguiente: la búsqueda de la santidad debe ser anclada en la gracia. De lo contrario, estás condenado al fracaso. Así que debemos hacerlo teniendo el propósito de Dios en nuestra mente, que es ser conformado a nuestras vidas, y dejando que el Espíritu de Dios obre en nosotros para que se puedan ver los frutos. Y en último lugar, las disciplinas espirituales son la voluntad de Dios para los cristianos. El idioma original de la palabra disciplínate a ti mismo para la piedad indica claramente que es una orden de Dios, no simplemente una sugerencia. Esto es una orden, es un mandato de Dios a disciplinarnos. No es algo que es opcional, no es una opción, es un mandato. Es algo que tenemos que hacer y que debemos hacerlo con urgencia, que tenemos que hacerlo también continuamente. Diariamente tenemos que estarnos ejercitando para la piedad. Diariamente. Si no, usted se va a inmovilizar espiritualmente. Nos gusta cuidar mucho este cuerpo y nos preocupamos por él, lo vestimos, nos alimentamos, hacemos nuestros ejercicios para sentirnos bien. Bueno, espiritualmente debemos hacer lo mismo. En el sentido espiritual estamos llamados también a hacer lo mismo. Pero generalmente nosotros tendemos a descuidarnos en el ejercicio espiritual. No ejercitamos nuestras vidas espirituales por medio de estas disciplinas. No. Somos negligentes, hermano, y las descuidamos. Pero recuerde, como le dije al principio, Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a ser responsables, a tomar estas disciplinas con seriedad, porque van a ser para el bien de nuestra alma. Ahora hay un peligro en descuidar las disciplinas espirituales. ¿Saben cuál es? Es pasar por alto a Dios. Cuando tú descuidas las disciplinas espirituales, tú estás pasando por alto a Dios. Tú estás yendo por encima de Dios, porque Él te manda a enfocarte en ellas. Él te manda a usarlas, pero tú estás yendo por encima de Dios. Todos los cristianos están invitados a disfrutar de Dios y de las cosas de Dios a través de las disciplinas espirituales. ¿Tú quieres disfrutar de Dios y de las cosas de Dios? Tienes que usar las disciplinas espirituales. Hermanos, somos llamados a ejercitarnos para la piedad. No podemos descuidarnos. 3 cosas. Ejercítate para la piedad a través del uso sabio de las disciplinas espirituales. Recuerda, no es opcional, es un mandato que todo cristiano debe obedecer. Segundo, Dios te llama a hacer un uso diario y diligente de las disciplinas espirituales para que puedas ser conformado a la imagen de Cristo. Y en tercer lugar, las disciplinas espirituales no te justifican ante Dios, pero aquellos que han sido justificados hacen uso sabio de las disciplinas
espirituales. Iglesia, seamos responsables en usar estas disciplinas. Oremos. Padre, gracias por tu infinito amor y gracias también por tu palabra. Gracias por estas verdades. Ayúdanos a ser conscientes de ellas y ayúdanos también, oh Dios, a ser diligentes en practicar cada una de estas disciplinas espirituales que tú nos has dejado en tu palabra, porque son para el bien nuestro, son para el crecimiento nuestro en la fe, para el fortalecimiento de nuestras vidas como creyentes, para que realmente nosotros podamos resplandecer en este mundo y mostrar, oh Dios, que tú eres el que hace la diferencia. Señor, ayúdanos como iglesia y como creyentes en particular a tener presente cada una de estas disciplinas y a ejercitarnos en ellas, Señor, para realmente poder mostrar una vida de piedad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.